Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gökberk YLDRM rompe el silencio sobre el bebé no nacido de Sembearda. Declaraciones inesperadas que lo cambian todo. En las últimas horas, las redes sociales han estallado con una noticia que nadie esperaba. Gökberk YLDRM, reconocido por su carisma en pantalla y su discreta vida privada, ha decidido hablar por primera vez sobre un tema que ha mantenido a todos con el corazón en vilo. El embarazo perdido de Sembearda. La historia, ya de por sí conmovedora, toma un nuevo rumbo con las palabras del actor, quien se había mantenido en silencio hasta ahora. No sabía si debía hablar, pero ya no puedo callarlo más. Ese bebé también era parte de mí, declaró Gökberk con la voz visiblemente afectada en una entrevista exclusiva para una revista del corazón. Sus palabras no solo sorprendieron, sino que también conmovieron profundamente a sus fans, especialmente a su público femenino, que ha seguido cada paso de su carrera y de su vida personal con atención y empatía. La relación entre Gökberk y Sembe había sido tema de especulaciones durante meses. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores sobre un romance habían circulado sin cesar en los medios. Pero lo que nadie imaginaba era que, en medio de esa historia secreta, existía un lazo aún más profundo, un hijo que nunca llegó a nacer. Cuando Sembe me lo contó, no sabía qué sentir. Me sentí feliz y asustado al mismo tiempo. Pensé que íbamos a ser una familia, confesó Gökberk. Sin embargo, la felicidad duró poco. A las pocas semanas, Sembe sufrió una pérdida espontánea que la dejó devastada. Él, por su parte, tuvo que lidiar con su dolor en silencio, sin poder compartirlo con el mundo. El actor, conocido por su rol en dramas que han capturado la atención del público femenino, decidió hablar ahora porque, según él mismo dice, el dolor compartido es menos doloroso. Sus palabras reflejan la vulnerabilidad de un hombre que se atreve a mostrar su lado más humano en un medio que muchas veces exige frialdad. Sembearda, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales tras las palabras de Gökberk. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que se encuentra en un proceso de sanación emocional y que ha recibido el apoyo de su familia y amigos cercanos. Lo que vivimos fue real. Puede que haya terminado, pero ese capítulo siempre estará en nuestros corazones, habría dicho Sembe a una amiga íntima. Lo que hace esta historia especialmente conmovedora es la forma en la que Gökberk se ha mostrado tan abierto al hablar del tema. En un mundo donde muchas veces se espera que los hombres oculten sus emociones, él ha elegido la transparencia y la verdad. Nunca pensé que me afectaría tanto. Pero lo hizo. Todavía lo hace, dijo en una parte de la entrevista que dejó a todos con un nudo en la garganta. El actor continuó revelando detalles íntimos sobre cómo vivió aquellos días de incertidumbre y tristeza. Hubo noches en las que simplemente me sentaba en la oscuridad, pensando en lo que pudo haber sido. Nadie sabía lo que estaba pasando por dentro. Sonreía frente a las cámaras, pero por dentro estaba roto, confesó con una sinceridad desarmante. Los seguidores de Gökberk no tardaron en volcarse a las redes sociales para expresarle su apoyo. Muchos compartieron mensajes de empatía y admiración por su valentía al hablar de un tema tan doloroso y personal. Gracias por humanizar el dolor masculino, escribió una fan. Esto demuestra que también los hombres sienten y sufren, y eso merece ser reconocido, dijo otro usuario. En la entrevista, Gökberk también reflexionó sobre cómo esta experiencia cambió su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Aprendí que no podemos controlar todo. Que a veces, lo único que podemos hacer es abrazar el dolor y seguir adelante. Esa pérdida me enseñó a valorar más el presente, a las personas que tengo cerca y a no dar por sentado los momentos felices. Aunque no está claro si habrá una reconciliación sentimental entre él y Sembe, Gökberk dejó entrever que el respeto y el cariño entre ambos aún persisten. Siempre le desearé lo mejor. Lo que vivimos fue profundo, y aunque las cosas no salieron como esperábamos, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón. En paralelo,
Varios medios han comenzado a especular sobre el impacto que este testimonio podría tener en la carrera del actor. Algunos analistas opinan que su honestidad le abrirá nuevas puertas, especialmente en producciones donde se valoren personajes con mayor profundidad emocional. Otros, en cambio, temen que su imagen pública se vea afectada por haberse expuesto tanto. Pero para Goldberg, esas preocupaciones quedan en segundo plano. No di esta entrevista para generar titulares. Lo hice porque sentía que era necesario. Porque guardar silencio ya no era una opción, explicó con firmeza. Desde entonces, se ha rumoreado que el actor ha comenzado a colaborar con fundaciones que apoyan a padres que han pasado por pérdidas similares. Aunque aún no hay confirmación oficial, varios testimonios indican que ha ofrecido apoyo económico y emocional a hombres que, como él, han tenido que vivir el duelo de manera silenciosa. Es algo que me tocó muy profundamente. Si puedo ayudar a que otros no se sientan tan solos, entonces todo este dolor habrá servido para algo, comentó. Mientras tanto, los fans siguen pendientes de cualquier nuevo pronunciamiento de Zendaya. Algunos esperan que ella también comparta su versión de los hechos, mientras que otros consideran que no es necesario. Ella tiene derecho a vivir su proceso como quiera. No todo tiene que hacerse público, escribió una seguidora en Twitter, defendiendo el derecho a la privacidad. El episodio ha abierto un debate más amplio sobre cómo se vive el duelo en la sociedad actual, especialmente en figuras públicas. La historia de Goldberg y Zendaya ha resonado porque, más allá del escándalo, toca fibras muy humanas, la pérdida, el amor, el silencio, la vulnerabilidad. En ese sentido, se ha convertido en un espejo para muchos que han pasado por lo mismo, pero que nunca tuvieron la plataforma para expresarlo. El silencio que durante tanto tiempo rodeó este capítulo en la vida del actor ahora ha sido roto, y con él, también se ha roto un tabú. No se trata solo de mí o de Zendaya. Se trata de todos los que alguna vez han sentido ese vacío y no supieron cómo llenarlo. Si esta historia ayuda a alguien, entonces todo el dolor habrá valido la pena, concluyó Goldberg, con la mirada baja y el corazón en la mano. Ahora, con un nuevo proyecto en puerta, un drama psicológico que aborda temas de paternidad y pérdida, Goldberg parece dispuesto a canalizar su experiencia personal en su arte. La vida me dio un papel difícil, pero también me dio una nueva forma de interpretar la emoción. Lo que viví no lo olvido, lo llevo conmigo en cada escena. Queridas seguidoras, si esta historia les ha tocado el corazón tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios su opinión. ¿Creen que Goldberg y Zendaya merecen una segunda oportunidad? Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta pronto.